Millonario queda impactado con mendigo negro que revela poder secreto de la mente. Alejandro caminaba despacio por el parque, con los bolsillos llenos de números y la cabeza vacía de sentido. Todo en su vida parecía encajar, menos él. El parque estaba hecho trizas, los bancos rotos, las hojas secas crujían bajo sus pasos, y un olor a humedad vieja le revolvía el estómago. Esa tarde la ciudad parecía muerta, pero él no sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo tan real que le haría temblar hasta el alma. En un rincón cubierto de sombra y basura, un hombre de piel oscura y mirada intensa lo observaba sin miedo. Samuel, el mendigo, parecía la antítesis de todo lo que Alejandro representaba. Sin un peso, sin una corona, sin un lugar en el mundo. Pero esa noche, algo en Samuel explotó en voz baja, con un tono que heló los huesos del millonario. ¿Sabes que puedo mover la memoria de las personas? Que con solo pensarlo, puedo cambiar lo que crees que recuerdas, dijo Samuel. Instantáneamente, un recuerdo lejano de su infancia se modificó, retorciéndose y mostrando una versión que nunca había visto. El corazón del empresario latía fuerte, casi explotando en su pecho. ¿Cómo es posible?, tartamudeó. Su mundo, construido con lógica y dinero, se estaba desmoronando. Pero no había tiempo para preguntas. Samuel confesó que no era solo un acto curioso. Estaba atrapado en una trama oscura, donde un grupo secreto buscaba prender fuego a esos poderes para usar la mente humana como arma. El miedo le agarró el estómago. Alejandro sintió un temblor en las manos. Cada palabra de Samuel era un eco de una amenaza que parecía venir de un libro de terror. El parque perdió su silencio. Los pasos y murmullos le llegaron desde lejos. Ojos ocultos, observándolos desde sombras opacas. De repente, un coche negro apareció en la esquina, inmóvil como un buitre esperando la caída. Alejandro retrocedió, sintiendo un golpe frío en el pecho. ¿Quiénes eran y qué querían de ellos? Samuel, con voz firme a pesar de todo, respiró profundo. No podemos huir de esto, ni tú ni yo. Pero Alejandro dudaba. La ambición que lo había llevado a la cima se enfrentaba ahora a un vórtice de secretos. Podría destruirlo todo. El peso de esa elección aplastaba. Ayudar o proteger, vida o destrucción. ¿Vale todo lo que has logrado cuando el mundo que conoces se puede desvanecer con un pensamiento? El misterioso coche seguía ahí. Una sombra oscura acechando bajo la luz gastada del farol. Y en el aire, una pregunta que quemaba como fuego. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por un poder que podría cambiar la realidad misma? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire era denso, casi cargado, cuando de repente un golpe sordo resonó en la oscuridad, sacando a Alejandro del torbellino de sus pensamientos. El coche negro que antes parecía un espectro, ahora se movía, acercándose lentamente hacia ellos. El corazón de Alejandro se disparó. «¡No!», murmuró, el pánico apoderándose de su ser. Samuel mantuvo la mirada fija en el vehículo, un destello de desconfianza cruzando su rostro.
¿Qué había desatado? La conversación con el mendigo, la revelación de ese poder. Todo estaba tomando un rumbo desastroso. Sin pensarlo, Alejandro dio un paso atrás, pero la presión de sus hombros lo detuvo. Samuel se movió también, tomando un pequeño respiro. Algo en su postura cambió, como si la resistencia comenzara a fluir en su ser. «Tienes que decidir», exclamó, la angustia apoderándose de su voz. «No hay mucho tiempo». Fue entonces que el coche detuvo su marcha, y la puerta del lado del conductor se abrió con un chirrido amenazante. Una figura emergió, un hombre alto, de traje negro ajustado, como sacado de una película de acción, con una sonrisa que no inspiraba confianza. Alejandro notó algo familiar en él, un tipo de magnetismo, pero era el tipo de magnetismo que helaba la sangre. Su pulso se aceleró. ¿Debería conocerlo?, pensó, pero su mente estaba demasiado ocupada, luchando contra el pánico. «¿Samuel?», preguntó el hombre con una voz profunda, resonante y cargada de interés. Con inquietud, Alejandro miró al mendigo. «¿Tú lo conoces?», soltó sin pensar, una mezcla de alarma y curiosidad. Pero el semblante de Samuel cambió. Fue como si una niebla oscura cubriera su rostro. «No, no puede ser», murmuró. Delante de ellos, el hombre de traje continuó hablando. «Vine por lo que me pertenece». Sus palabras resonaron como un eco de peligro. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué te pertenece? No tienes nada», gritó él, su voz repleta de incredulidad. Pero el hombre no se inmutó, solo sonrió más ampliamente. «Si tan solo supieras», respondió, sacando un viejo objeto de su bolsillo, una medalla plateada, desgastada y marcada con símbolos extraños. La vio brillar de manera inquietante bajo la luz del farol. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo él. «Esto no es solo un objeto», continuó el desconocido. «Es la clave para controlar la mente de todos». Y en ese instante, la escena se tornó oscura. Un estruendo ensordecedor hizo eco en el parque. Era como si el universo mismo se partiera en dos. Alejandro cubrió sus oídos mientras una explosión de luces deslumbrantes lo envolvió. De repente, todo dejó de tener sentido. Confundido y asustado, miró a Samuel, quien estaba petrificado, los ojos desorbitados. «Dímelo, Samuel, dímelo todo», imploró Alejandro, sintiendo que su mundo se desmoronaba en torno a él. La imagen del hombre de traje se desvanecía mientras los reflejos de la medalla se multiplicaban en la oscuridad. Samuel se giró lentamente. «Alejandro, ante mí hay secretos que no puedes imaginar. Ese hombre no es solo un agente de un grupo. Él es tu hermano». El tiempo se detuvo. Una revelación devastadora lo golpeó, y Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. El rostro del desconocido brotó en su mente, recordándole tantos rasgos familiares que había ignorado. «¿Qué?». Y cuando todo parecía colapsar, sonó un vibrar, un zumbido intenso que resonó en el aire y en su interior. Todo su ser se sacudió. ¿Acaso él había sido parte de eso todo el tiempo? ¿Estaba en una trampa? La pregunta quedó colgando en el aire, con el eco de la explosión, aún retumbando como un recordatorio de los peligros que amenazaban con devorarlo todo. El tiempo se detuvo. Una revelación devastadora lo golpeó, y Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Los ecos de sus recuerdos sobre la infancia tomaban forma. Su hermano, uno que había perdido sin entender por qué, ahora resurgía en su vida como un espectro aterrador. La conexión era palpable,
un hilo inquebrantable que lo ataba a un pasado que preferiría olvidar. ¿Qué? Fue todo lo que pudo balbucear, perdiéndose en el abismo de esa revelación. Samuel lo miraba, los ojos cargados de compasión y temor, como si esperara que la verdad derrumbara lo poco que quedaba de Alejandro. Pero el hombre de traje no le daba tiempo a procesar nada. «Tienes más que perder de lo que crees», dijo, sonriendo con una seguridad inquietante. De repente, una explosión de luces iluminó el parque. Alejandro cubrió sus ojos y en ese breve segundo de ceguera, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Cuando sus párpados se abrieron nuevamente, algo cambió. ¿Samuel estaba en él? ¡Ah, Samuel!, gritó, corriendo hacia él, pero la imagen que vio produjo un cortocircuito en su mente. El mendigo comenzó a crecer, transformándose en una figura gigantesca y oscura. Sus rasgos se alargaron, su piel se oscureció más aún, y en lugar del hombre desgarbado que conocía, ante él se erguía una figura imponente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ni los ojos de Samuel parecían humanos ya. Su mirada era penetrante y vacía, como si hablara de un abismo más allá de la muerte. El aire dejó de ser denso para volverse helado. Alejandro se tambaleó hacia atrás, sintiendo que sus piernas no respondían. «¡Detente!», exclamó, más por miedo que por orden. Pero el imponente Samuel avanzó un par de pasos, y entonces la transformación siguió. Un brillo oscuro comenzó a emanar de su cuerpo, y justo cuando lo miraba con horror, la figura se detuvo y sonrió, una sonrisa que desafió toda lógica. «Me alegro de verte, hermano», dijo con un timbre grave que resonó en su pecho. «¿Qué?», murmuró Alejandro, el caos tornándose una vorágine de confusión. El hombre de traje se inclinó hacia adelante, la sonrisa en sus labios crecía, como si supiera que algo monumental había desatado. «Ya ves, hay secretos familiares que nunca conociste», dijo, sus palabras llenas de burla, como si disfrutara de la desolación de Alejandro. «No, tú no eres real», Alejandro suplicó, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. «Esto es un sueño horrible, es mucho más real de lo que imaginas», insistió la figura transformada de Samuel, su voz un eco de lo que solía ser. «Siempre supe que volverías, ahora la verdad ha brotado». Antes que pudiera responder, una sombra se abalanzó sobre ellos. Una mujer alta y enigmática, con una capacidad de atracción devastadora, emergió de la oscuridad, con un brillo rojo en sus ojos. «¡Samuel!», gritó, su voz resonando como un trueno. «No permitas que él te manipule. Él es solo un peón en un juego mucho más grande». «¡Ya!». Los latidos de Alejandro resonaban de forma descontrolada. Las revelaciones estaban lloviendo como granizo. En menos de un instante, las piezas del rompecabezas se movían con una rapidez aterradora. Y de repente se dio cuenta de que el poder que Samuel había mencionado no era sino una amenaza que manifestaba su propia familia. Un juego de mente donde él era la pieza clave. «¿Qué papel juego en esto?», preguntó Alejandro, sintiéndose más pequeño que nunca. La mujer sonrió. «Cualquiera que tú decidas, pero el tiempo se agota. ¿Dónde te situarás en este conflicto entre los poderes que habitan nuestra sangre?» El parque, que una vez fue un refugio, se había convertido en un campo de batalla. En el aire, una pregunta que quemaba como fuego. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar su familia por el control de su mente? ¿Y quién lo gobernaría a él en esa lucha? La atmósfera se tornó oscura y un eco sutil resonó en su pecho, apuntando a la escena. Alejandro sintió el peso de su herencia caer sobre él, pero en medio de esa presión
también surgió un destello de rebelión. ¿Estaba dispuesto a aceptar la condición que le habían legado? Todo había cambiado en un instante, y el acelerado tamborileo de su corazón marcaba el compás de una nueva batalla. La atmósfera se oscureció aún más. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor ensordecedor que resonaba en su pecho. La figura imponente de Samuel, distorsionada y retorcida, lo miraba con ojos que ciertas horas atrás eran familiares. «No puede ser, Samuel», susurró aterrorizado. Pero lo era. Era él, y al mismo tiempo alguien más. «Eres tú quien trae maldición a tu sangre», dijo el monstruo de su amigo, su voz profunda y resonante como un trueno. «Ahora comprendes que hay fuerzas más grandes. Eres el elegido». Los latidos de Alejandro se volvieron gritos sordos en su cabeza. «¡Ah! ¿Elegido? ¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz quebrándose. El aire era fuego y el miedo un veneno que se arrastraba por sus venas. La mujer con los ojos rojos se intercaló. «No te dejes llevar por su engaño. A veces lo que parece un hermano es solo tu peor enemigo», gritó. Y en ese instante todo cobró sentido. Samuel no solo había cambiado, había sido transformado, manipulado por una serie de secretos oscuros que lo superaban a él, a todos. ¿Pero qué había pasado? El hombre de traje sonrió, disfrutando de cada momento. «Él siempre fue el peón», dijo, «pero solo tú puedes decidir su destino». Alejandro sintió un escalofrío. Cada palabra del extraño caló hondo, como una daga enterrada en su corazón. De repente, un pueblo lejano se vislumbró en su mente. Una imagen de su infancia. ¿Dónde? Perdida entre risas y juegos. Una sombra turbia lo envolvía. «Lo vi», murmuró. «Estaban allí cuando desapareció. Todos pensaron que estaba loco. Él fue el que...» «Así es». La mujer interrumpió, sus ojos centelleantes llenos de ira. «Pero no fuiste tú quien perdió. Fuiste parte del juego que te trazaron. Aquel niño que conociste, lo que más anhelaba se lo arrebataron. Tu sangre es el vínculo». Un grito de angustia irrumpió. Alejandro buscó de dónde venía. De repente la oscuridad en torno a ellos se desvaneció. Ante sus ojos, una imagen imperturbable. Una serie de figuras encapuchadas aparecieron detrás del coche negro. La multitud en el parque se detuvo, sus rostros anhelantes y furiosos. Nadie se atrevía a moverse. «¡No están aquí para jugar!», gritó Alejandro, retrocediendo mientras las figuras se acercaban. La mujer susurró algo al oído de Samuel. Fue un arzobispo en susurros que resonó como un trueno. «Es tu destino resolver este enigma». Y antes que pudiera procesarlo, el terreno tembló. Una onda expansiva de energía lo atravesó. El cielo, antes gris, chisporroteó con luz frenética, como si todo en el universo se agitara por lo que estaba por venir. Entonces, una explosión de luces rasgó el aire. Aterradora, límpida. Alejandro fue lanzado hacia atrás, su mente estallando en 1000 pedazos. Todo se detuvo. La oscuridad no solo lo envolvía, se sentía dentro de él. Un eco profundo lo atrapó. La visión de su madre comenzó a desfilar frente a él, levantando un velo de recuerdos perdidos. «Todo lo que has creído es una ilusión», resonó. «La verdad es más oscura que la noche». Y cuando de repente el silencio se transformó en un grito ensordecedor, Alejandro se dio cuenta. No solo su hermano y Samuel estaban en juego, él mismo también lo estaba. La revelación le golpeó en el pecho. Todo lo que había creído sobre sí mismo, sobre su familia, era una falacia. Un poder que no podía controlar lo había perseguido toda su vida. «No puedo ser parte de esto», afirmó, su voz
apenas un hilo en el caos. Pero ya era tarde. El parque cobraba vida a su alrededor. Gritos de desesperación resonaban. Las sombras danzaban y lo arrastraban hacia una verdad que no estaba listo para enfrentar. De repente, una mano helada se aferró a su muñeca. Era Samuel, transformado en una amalgama de esperanza y terror. El aire, a su alrededor, empezó a coger el caos. No sé en quién confiar, balbuceó, el nudo en su garganta retumbando como un relámpago. Levantando una mano, el parque estalló de vida y recuerdos. Tú eres parte de este juego. Elige ahora, Alejandro. Y en esa fracción de tiempo, con 1000 ojos fijados en él, la elección se cernía sobre su desgracia. Todo dependía de una verdad oculta que cambiaría todo. ¿Era el héroe que buscaba salvar a su hermano o el monstruo que había estado cazando su propia familia? El aire se volvió electrizante, como una tormenta que se avecina. Alejandro miró a Samuel, ahora convertido en algo que desafiaba su comprensión. ¿Qué estás diciendo?, logró murmurar, cada palabra atrapada en su garganta como un espasmo. Tu sangre es el vínculo, repitió la figura oscura, su voz resonando con un eco que retumbaba en su pecho. Eres el elegido para llevar esto adelante. La mujer de ojos rojos se interpuso entre ellos, gesticulando con energía. ¡Ah! No lo escuches, Alejandro. Este no es el Samuel que conoces. Es un títere, una marioneta de poderes a los que no comprendes. Las palabras de la mujer ardían como fuego. Alejandro sintió un dolor punzante en su cabeza. ¿Qué? ¿Cuál es tu juego, Samuel?, exigió, la desconfianza aferrándose a su pecho. Pero la risa oscura de Samuel reverberaba, llenando el parque con una oscuridad palpable. Siempre has sido parte de esto. Nunca fuiste solo un espectador, Alejandro. Todo ha sido manipulado desde el principio, dijo, su voz retumbando como un trueno. Los murmullos entre la multitud nuevamente resonaron. Reacciones de sorpresa y miedo. «¡No puede ser! ¡Esto es una locura!», gritó un hombre del fondo. Alejandro se giró hacia la voz, buscando un alivio, un sentido de normalidad en el caos. Pero al mirarlos, vio rostros conocidos, amigos de su infancia, todos atrapados en las sombras, como si también fueran parte del juego. De repente, un grito desgarrador. Se volvió hacia Samuel, quien había levantado su mano. «No podemos ocultar lo que somos», ordenó. «¡Detente!», gritó Alejandro, justo cuando un estallido de luz surgió de su hermano. La transformación se detuvo, y en su lugar una corriente de energía oscura y chispeante comenzó a envolver a la multitud. Un ciclo se rompió, y la verdad surgió como un fantasma. «Dime lo que sabes», Alejandro demandó, sus manos temblando, incapaz de procesar toda la información. Pero en ese momento, una figura se alzó detrás de la mujer de ojos rojos. Era una anciana, con una mirada profunda y sabia que brillaba con poder. Sin aviso, lanzó un breve destello de luz, y el caos se detuvo. Todos quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera congelado. «¡Alejandro!», exclamó la anciana. «Tienes más poder del que jamás imaginaste. Tú tienes la clave». Una sacudida atravesó su cuerpo. «¿Yo?», preguntó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «No entiendo». «Tu madre, ella sabía de esto», continuó la anciana, y un nuevo destello iluminó la escena. Las imágenes de su infancia fluyeron por su mente. Recuerdos ocultos comenzaban a salir a la luz, y la verdad era aún más oscura de lo que había imaginado. Te han protegido porque eres el único capaz de detener toda esta locura. ¿Qué locura? Alejandro sintió un frío recorrer su espina dorsal.
La anciana reveló una medalla igual a la que sostenía el hombre de traje. Tu madre fue parte de una sociedad secreta. ¿Y tú? Y eres su sucesor. El eco de esas palabras lo golpeó como un mazo. La mirada de Samuel cambió. Un rayo de angustia atravesó su rostro distorsionado. No puede ser, murmuró, retrocediendo. Ella no. Sí, gritó la anciana. Todo ha estado bajo control, manipulando tu memoria, preparando el camino para que llegues aquí. Eres el hilo enredado en esta trama. Debes decidir de qué lado estarás. La confusión se mezcló con un terror incontrolable. Alejandro buscó su voz. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieren de mí? El poder de alterar la memoria, el control de la mente, está en tu sangre, rugió el hombre de traje, avanzando hacia él. No podemos permitir que eso se use en contra de nosotros. Fue en ese momento que todo cobró un nuevo significado. De las sombras, una fuerza irrompible se alzó con un movimiento brusco. La mujer rebelde desapareció, y con su partida, la energía de la oscuridad geló la escena. Alejandro sintió una presión abrumadora, un grito interior que surgía de lo más profundo de su ser. Todo lo que había creído se desmoronaba, y la verdad se convertía en un abismo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un destello de luz atravesó el cielo, un sonido atronador resonó, y el parque entero pareció temblar. De repente el hombre de traje se volvió hacia la multitud, y con una sonrisa cruel, pronunció unas palabras que harían tambalear el mundo de Alejandro para siempre. Es hora de las revelaciones finales. Comencemos el espectáculo. La oscuridad se tragó el parque y Alejandro se encontró a sí mismo al borde del abismo. La decisión pesando cada vez más. ¿Qué sería de él en este juego de sombras? ¿Qué precio tendría que pagar para descubrir todo? Todo era un caos y solo tenía una opción: lanzarse a la guerra o huir para siempre. El aire se volvió electrizante, como una tormenta que se avecina. Alejandro miró a Samuel, ahora convertido en algo que desafiaba su comprensión. ¿Qué estás diciendo?, logró murmurar, cada palabra atrapada en su garganta como un espasmo. Tu sangre es el vínculo, repitió la figura oscura, su voz resonando con un eco que retumbaba en su pecho. Eres el elegido para llevar esto adelante. La mujer de ojos rojos se interpuso entre ellos, gesticulando con energía. No lo escuches, Alejandro. Este no es el Samuel que conoces. Es un títere, una marioneta de poderes a los que no comprendes. La intensidad de sus palabras ardía como fuego. Alejandro sintió un dolor punzante en su cabeza. ¿Qué? ¿Cuál es tu juego, Samuel?, exigió, la desconfianza aferrándose a su pecho. Pero la risa oscura de Samuel reverberaba, llenando el parque con una neblina palpable. Siempre has sido parte de esto. Nunca fuiste solo un espectador, Alejandro. Todo ha sido manipulado desde el principio, dijo, su voz retumbando como un trueno. Los murmullos entre la multitud nuevamente resonaron, reacciones de sorpresa y miedo. «No puede ser, esto es una locura», gritó un hombre del fondo. Alejandro se giró hacia la voz, buscando un alivio, un sentido de normalidad en el caos. Pero al mirarlos, vio rostros conocidos, amigos de su infancia, todos atrapados en las sombras, como si también fueran parte del juego. De repente, un grito desgarrador. Se volvió hacia Samuel, quien había levantado su mano. «No podemos ocultar lo que somos», ordenó. «¡Detente!», gritó Alejandro, justo cuando un estallido de luz surgió de su hermano. La transformación se detuvo, y en su lugar, una corriente de energía oscura y chispeante comenzó a envolver la multitud. Un ciclo se rompió, y la verdad surgió como un fantasma. «Dime lo que sabes», Alejandro demandó, sus manos temblando, incapaz de procesar toda la información. Pero en ese momento,
una figura se alzó detrás de la mujer de ojos rojos. Era una anciana, con una mirada profunda y sabia que brillaba con poder. Sin aviso, lanzó un breve destello de luz, y el caos se detuvo. Todos quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera congelado. «¡Alejandro!», exclamó la anciana. «Tienes más poder del que jamás imaginaste. Tú tienes la clave». Una sacudida atravesó su cuerpo. «¿Yo?», preguntó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «No entiendo». «Tu madre, ella sabía de esto», continuó la anciana, y un nuevo destello iluminó la escena. Las imágenes de su infancia fluyeron por su mente. Recuerdos ocultos comenzaron a salir a la luz, y la verdad era aún más oscura de lo que había imaginado. Te han protegido porque eres el único capaz de detener toda esta locura. ¿Qué locura? Alejandro sintió un frío recorrer su espina dorsal. La anciana reveló una medalla igual a la que sostenía el hombre de traje. Tu madre fue parte de una sociedad secreta y tú eres su sucesor. El eco de esas palabras lo golpeó como un mazo. La mirada de Samuel cambió. Un rayo de angustia atravesó su rostro distorsionado. «No puede ser», murmuró, retrocediendo. «Ella no». «Sí», gritó la anciana. «Todo ha estado bajo control, manipulando tu memoria, preparando el camino para que llegues aquí. Eres el hilo enredado en esta trama. Debes decidir de qué lado estarás». La confusión se mezcló con un terror incontrolable. Alejandro buscó su voz. «¿Qué quieren de mí?» «El poder de alterar la memoria, el control de la mente». «Está en tu sangre», rugió el hombre de traje, avanzando hacia él. «No podemos permitir que eso se use en contra de nosotros». Fue en ese momento que todo cobró un nuevo significado. De las sombras, una fuerza irrompible se alzó con un movimiento brusco. La mujer rebelde desapareció y con su partida, la energía de la oscuridad geló la escena. Alejandro sintió una presión abrumadora, un grito interior que surgía de lo más profundo de su ser. Todo lo que había creído sobre sí mismo, sobre su familia, era una falacia. Con un estallido de luz, la anciana extendió su mano hacia Samuel, gritando: «Es ahora o nunca. La verdad debe salir a la luz». En ese instante, el cielo se iluminó como un día soleado, y al mismo tiempo la oscuridad reinaba en los corazones presentes. Alejandro sintió que era parte de algo más grande, una batalla que había estado esperando. Pero luego un trueno resonó. Un rayo descendió del cielo y, al impactar en el suelo, hizo temblar la tierra. La multitud gritó y la figura de Samuel convulsionó violentamente. «¡No, Samuel!», gritó Alejandro, viendo cómo su amigo se retorcía. Pero lo inesperado sucedió. En medio de la tormenta de energía, una grieta se abrió en la tierra, como si el mismo mundo estuviera abriéndose ante ellos. De la grieta emergió una luz cegadora, y en un instante, varios rostros conocidos se despegaron de la oscuridad que envolvía el parque. Alejandro se congeló al ver a su madre, radiando un brillo casi etéreo, una figura que nunca había pensado volver a ver. La confusión reinaba en su mente. «¿Por qué? ¿Cómo es posible?» «Eres tú quien traerá la salvación o la condenación», pronunció su madre, el eco de su voz resonando entre los presentes, mientras su imagen era despojada lentamente de aquel halo de misterio y comenzaba a tomar forma. La multitud quedó atónita, y los murmullos de sorpresa se convirtieron en un clamor general. «Pero madre, ¿qué has hecho?», Alejandro cuestionó, sintiendo un bosquejo de traición en el aire. «Es demasiado tarde para arrepentirse», añadió el hombre de traje, sonriendo con una confianza inquietante como si todo estuviera bajo su control.
Míralo bien, Alejandro. La batalla que se avecina es entre tu familia y la mía. Y a medida que su madre se acercó, la verdad que había temido desde su propia infancia emergió deslumbrante. Sus ojos se encontraron, y en ese instante Alejandro supo que todo lo que creía saber podía ser un engaño. Todo era un juego de sombras, y la única pregunta que restaba en el aire era, ¿quién realmente estaba de su lado? En ese momento, él. Salvar a su familia o enfrentarse a un destino aterrador que podría consumirlos a todos. Con su corazón acelerado y el peso de la decisión aplastando su pecho, se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. El aire se volvió electrizante, como una tormenta a punto de estallar. Alejandro miró a Samuel, iluminado por la angustia y la oscuridad que lo rodeaba. ¿Qué estás diciendo?, logró murmurar, mientras cada palabra le costaba esfuerzo. Tu sangre es el vínculo, repitió la figura oscura, su voz resonando fuertemente. Eres el elegido para llevar esto adelante. La mujer de ojos rojos, inquieta, se interpuso entre ellos. No lo escuches, Alejandro. Este no es el Samuel que conoces. Es un títere del poder que no comprendes, instó, su tono empujando a Alejandro al borde de la desesperación. La intensidad de sus palabras ardía como fuego. Alejandro sintió un dolor punzante en su cabeza. ¿Qué? ¿Cuál es tu juego, Samuel?, exigió, un torrente de desconfianza aferrándose a su pecho. Pero la risa distorsionada de Samuel reverberaba, llenando el parque con una neblina palpable. Siempre has sido parte de esto. Nunca fuiste solo un espectador, Alejandro. Todo ha sido manipulado desde el principio. Los murmullos entre la multitud resonaron. Reacciones de sorpresa y miedo flotaban en el aire. «¡No puede ser! ¡Esto es una locura!», gritó un hombre del fondo. Alejandro se giró hacia la voz, buscando un alivio, un sentido de normalidad en el caos. Al mirar a la multitud, ve gentes conocidas, antiguos amigos de la infancia, ahora atrapados en un juego oscuro. De repente, un grito desgarrador resonó. Era como si el mismo aire se desgarrara. Alejandro se volvió hacia Samuel, quien levantó su mano, la transformación surgiendo en un brillo inquietante. «No podemos ocultar lo que somos», ordenó. «¡Detente!», gritó Alejandro. Pero antes de que pudiera hacer algo, un silbido aterrador cortó el ambiente. Entonces, el cielo se oscureció. Una figura familiar apareció, surgiendo de la sombra como un espectro. Su padre, a quien creía perdido para siempre. La multitud se detuvo, asombrada en una mezcla de terror y asombro. «¡Padre!», susurró Alejandro, el corazón latiendo desbocado. Pero su padre no parecía el hombre que recordaba. Los ojos, vacíos de amor, eran dos abismos. «Todo ha ido conforme al plan, hijo. Has crecido y ahora es tu turno», declaró con una voz fría y distante. «¿Qué plan?». Alejandro se sintió atrapado bajo el peso de una verdad que amenazaba con aplastarlo. «¡No! ¡Tú no fuiste parte de esto! ¿Por qué?», su mente gritaba. La confusión era un torrente sin fin. «Porque eres el escogido», continuó su padre, sonriendo con una desazón que helaba la sangre. «Siempre lo has sido. Samuel era solo una distracción, un puente hacia tu destino». El grito resonó en la distancia, pero el eco de su padre se interventó. «Ahora elige, el poder o la salvación de tu familia», desafió, elevando el objeto en su mano, la misma medalla que tenía el hombre de traje. Era la llave a un poder inimaginable. Algo se quebró dentro de Alejandro. Samuel se convulsionó. Una sombra oscura comenzó a envolverlo. «¡Detente, Alejandro!», suplicó, su voz llena de terror. «No dejes que te controlen». El caos giraba a su alrededor. Una tormenta de emociones opuestas. Alejandro
sintió que el suelo temblaba. A su alrededor, la multitud se revolvía en pánico. Murmullos de incredulidad atravesaban el aire. Uno gritó: «Esto es un espectáculo, no se dejen llevar». Y de repente, la figura de su padre se transformó abruptamente. Su rostro pasó de la fría distancia a una máscara de furia y desesperación. «No puedes escapar de esto, Alejandro. Elige el poder o perderás a todos los que amas», bramó. El parque se estremeció. Un resplandor comenzó a surgir de la grieta en el suelo. Era como si el mismo mundo se estuviera abriendo en dos. Alejandro sintió un frío profundo, casi glacial, recorriendo su columna vertebral. La realidad se desvanecía a su alrededor, y de la luz emergió otra figura, una mujer, vestida de blanco. Su rostro era familiar y a la vez ajeno. Estaba allí, apareciendo en la grieta, su madre. Pero no estaba sola. A su lado, todos los recuerdos de su infancia mostraban a sus amigos, a su hermano que nunca había conocido. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, el terror apretando su pecho. La explosión de correlaciones se arremolinó en su mente. «Es hora de que sepas la verdad», gritó su madre, extendiendo su mano hacia él. Pero el eco aterrador de su padre resonó. «¿Vas a creerla? Ella es solo una sombra de lo que realmente eres, Alejandro». Mientras todas las miradas se centraban en él, Alejandro sintió que un abismo se abría bajo sus pies. No solo su familia estaba en juego, sino las revelaciones que nunca había querido conocer. ¿Podría realmente ser el elegido en este juego de sombras? Con el pulso acelerado y el corazón latiendo con fuerza, se preguntó de qué lado estaba, ¿de los que ama o de los que teme? La luz y la oscuridad se desataban en su interior, creando un vacío insaciable. En ese momento, la decisión ardía en su pecho, dejando una pregunta sin respuesta. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para descubrir la verdad? El aire se volvió electrizante, como una tormenta a punto de estallar. Alejandro miró a Samuel, iluminado por la angustia y la oscuridad que lo rodeaba. «¿Qué estás diciendo?», logró murmurar, mientras cada palabra le costaba esfuerzo. «Tu sangre es el vínculo», repitió la figura oscura, su voz resonando fuertemente. «Eres el elegido para llevar esto adelante». La mujer de ojos rojos, inquieta, se interpuso entre ellos. «No la escuches, Alejandro. Este no es el Samuel que conoces. Es un títere del poder que no comprendes», instó, su tono empujando a Alejandro al borde de la desesperación. La intensidad de sus palabras ardía como fuego. Alejandro sintió un dolor punzante en su cabeza. «¿Qué? ¿Cuál es tu juego, Samuel?» ¡Ay! Un torrente de desconfianza aferrándose a su pecho. Pero la risa distorsionada de Samuel reverberaba, llenando el parque con una neblina palpable. «Siempre has sido parte de esto. Nunca fuiste solo un espectador, Alejandro. Todo ha sido manipulado desde el principio». Los murmullos entre la multitud resonaron. Reacciones de sorpresa y miedo flotaban en el aire. «No puede ser. Esto es una locura», gritó un hombre del fondo. Alejandro se giró hacia la voz, buscando un alivio, un sentido de normalidad en el caos. Al mirar a la multitud, vio caras conocidas, amigos de la infancia, ahora atrapados en un juego oscuro. De repente, un grito desgarrador resonó. Era como si el mismo aire se desgarrara. Alejandro se volvió hacia Samuel, quien levantó su mano, una transformación surgiendo en un brillo inquietante. «No podemos ocultar lo que somos», ordenó. «¡Detente!»,
gritó Alejandro. Pero antes de que pudiera hacer algo, un silbido aterrador cortó el ambiente. Entonces, el cielo se oscureció. Una figura familiar apareció, surgiendo de la sombra como un espectro. Su padre, a quien creía perdido para siempre. La multitud se detuvo, asombrada en una mezcla de terror y asombro. «¡Padre!», susurró Alejandro, el corazón latiendo desbocado. Pero su padre no parecía el hombre que recordaba. Los ojos, vacíos de amor, eran dos abismos. «Todo ha ido conforme al plan, hijo. Has crecido y ahora es tu turno», declaró con una voz fría y distante. «¿Qué plan?». Alejandro se sintió atrapado bajo el peso de una verdad que amenazaba con aplastarlo. «No, tú no fuiste parte de esto». «¿Por qué?», su mente gritaba. La confusión era un torrente sin fin. «Porque eres el escogido», continuó su padre, sonriendo con una desazón que helaba la sangre. «Siempre lo has sido. Samuel era solo una distracción, un puente hacia tu destino». El grito resonó en la distancia, pero el eco de su padre se interrumpió. «Ahora, elige, el poder o la salvación de tu familia», desafió, elevando el objeto en su mano. La misma medalla que tenía el hombre de traje. Era la llave a un poder inimaginable. Algo se quebró dentro de Alejandro. Samuel se convulsionó. Una sombra oscura comenzó a envolverlo. «Detente, Alejandro», suplicó, su voz llena de terror. El caos giraba a su alrededor, una tormenta de emociones opuestas. Alejandro sintió que el suelo temblaba. A su alrededor, la multitud se revolvía en pánico. Murmullos de incredulidad atravesaban el aire. Uno gritó: «¡Esto es un espectáculo! ¡No se dejen llevar!». Y de repente, la figura de su padre se transformó abruptamente. Su rostro pasó de la fría distancia a una máscara de furia y desesperación. «No puedes escapar de esto, Alejandro. Elige el poder, o perderás a todos los que amas», bramó. El parque se estremeció. Un resplandor comenzó a surgir de la grieta en el suelo. Era como si el mismo mundo se estuviera abriendo en dos. Alejandro sintió un frío profundo, casi glacial, recorriendo su columna vertebral. La realidad se desvanecía a su alrededor, y de la luz emergió otra figura, una mujer vestida de blanco. Su rostro era familiar y a la vez ajeno. Estaba allí, apareciendo en la grieta, su madre, pero no estaba sola. A su lado, todos los recuerdos de su infancia mostraban a sus amigos, a su hermano que nunca había conocido. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, el terror apretando su pecho. La explosión de correlaciones se arremolinó en su mente. «Es hora de que sepas la verdad», gritó su madre, extendiendo su mano hacia él. Pero el eco aterrador de su padre resonó. «¿Vas a creerla? Ella es solo una sombra de lo que realmente eres». Alejandro, mientras todas las miradas se centraban en él, Alejandro sintió que un abismo se abría bajo sus pies. No solo su familia estaba en juego, sino las revelaciones que nunca había querido conocer. ¿Podría realmente ser el elegido en este juego de sombras? Con el pulso acelerado y el corazón latiendo con fuerza, se preguntó de qué lado estaba, de los que ama o de los que teme. La luz y la oscuridad se desataban en su interior, creando un vacío insaciable. En ese momento, la decisión ardía en su pecho, dejando una pregunta sin respuesta. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para descubrir la verdad? Fue entonces que la tierra
comenzó a temblar con más intensidad. Alejandro creyó que el mundo se desmoronaría, la grieta se expandía y un rayo de luz deslumbrante explotó, iluminando el parque en un resplandor cegador. Pero en medio de ese brillo, algo inesperado sucedió. De la luz surgió una imagen de su yo más joven. Un niño de apenas 7 años, sonriendo, lleno de inocencia. «Él lo sabía», gritó Samuel, señalando a la figura. La imagen del niño se agitó, como si intentara comunicarse. Alejandro se sintió abrumado. ¿Por qué lo estaba viendo ahora? Esa visión se desvaneció rápidamente y de repente la figura del niño fue reemplazada por un oscuro destello. Un grito resonó. Era uno desgarrador, lleno de dolor. Todos en el parque se dieron cuenta de que no solo era su propia alma la que estaba en juego. Algo sobrenatural estaba ahora a punto de entrar en escena. Y entre la confusión, un destello de luz recogió su atención. El hombre de traje, cuyo rostro se iluminaba con un furor inhumano, se abalanzó sobre la anciana y en un giro sorpresivo arrojó la medalla contra el suelo. «No puedes escapar de lo que somos», rugió, y su sonrisa se volvió aterradora. Con un movimiento, la medalla emitió una serie de ondas de energía que sacudieron a todos, sentimentales y espirituales, llevándolos a un viaje surrealista hacia la memoria olvidada. Los rostros. En medio del caos, Alejandro sintió su corazón detenerse. La voz de su madre resonó, un susurro tembloroso. «No solo tú, Alejandro. Todos somos parte de esto. Y ahora es hora de que te enfrentes a lo que realmente eres». La multitud comenzó a dispersarse, pero él permaneció parado, la mirada centrada en la medalla, sabiendo que su vida cambiaría para siempre. ¿Podría realmente enfrentar lo que su vinculación implicaba? La luz y la sombra colisionaban dentro de él, dejando a cada segundo más preguntas que respuestas. Sabía que ya nada sería igual, que la verdad estaba más cerca. Pero, ¿a qué precio? La luz deslumbrante de la medalla iluminó el parque, pero, en un instante, comenzó a oscurecerse. Un zumbido resonó, un retumbar que caló en los huesos de todos los presentes. Era como si el aire se encogiera a su alrededor. Alejandro sintió cómo su corazón latía con más fuerza. La información que su madre había revelado lo llenó de confusión y miedo. ¿Soy realmente el elegido? Pero antes de que pudiera procesar la información, un fuerte temblor sacudió la tierra. Las piedras y el asfalto comenzaron a agrietarse. Todo a su alrededor se desvanecía en un caos incontrolable. «¡Sálganse de aquí!», gritó, aunque la multitud paralizada todavía miraba con el miedo reflejado en sus rostros. Samuel, encarnando a la figura oscura, lanzó un grito desgarrador. «¡No! ¡No puede pasar esto!». Cuando el parque empezó a desmoronarse, Alejandro vio cómo su amigo comenzaba a cambiar nuevamente. Pero esta vez era diferente. «¿Qué estás haciendo?», murmuró confuso. Fue entonces que un rayo de energía brotó de la grieta, dispersando la luz de la medalla y envolviendo a Samuel en una esfera de luz oscura. Su cuerpo comenzó a transformarse de nuevo, pero no en la figura conocida de su amigo. Se alzó en el aire, con brazos extendidos, y una risa torrencial resonando que sobrepasaba el tumulto. «Siempre estuve más allá de lo que pudiste imaginar, Alejandro. Sabes que es demasiado tarde para todo esto». Los murmullos de la multitud se convirtieron en un grito unificado de miedo, pero Alejandro solo podía ver el monstruo que habitaba en su mejor amigo. En una fracción de segundo, la imagen de su infancia se le atravesó. Justo allí estaba él, el niño que había perdido.
El brillo familiar en sus ojos ahora brillaba con un tono frío y oscuro. Deseabas poder, ¿verdad? ¿Qué pasa, Samuel? ¿Por qué? Alejandro sintió que el nudo en su garganta se hacía más apretado, pero era demasiado tarde para las respuestas fáciles. El poder estaba desatado. La grieta en la tierra se ensanchaba y desde el abismo un brillo púrpura comenzó a emanar. La figura de Samuel se distorsionó y finalmente se desvaneció en nubes de humo negro. El caos era palpable. Y entonces el hombre de traje interrumpió con una sonrisa retorcida. ¿Lo ves, Alejandro? Él nunca fue lo que pensabas. Este es su verdadero yo, un peón, un títere del sistema que estaba destinado a caer. Ahora, tú debes elegir. Tú eres el verdadero poder. Aquí, el aire se volvió denso. La multitud parecía estar en shock. Pero para Alejandro, el tiempo se detuvo. No puedo, no sé qué hacer, gritó, su voz resonando con desesperación. El cielo se oscureció, nubes llenas de relámpagos comenzaron a girar en espiral sobre ellos. Un susurro la hizo girar sobre sus talones. Toma esta oportunidad, hijo. Era la voz de su madre, potente en su mente. Pero las palabras se tornaron en gritos que brotaban de la multitud, desconcertados, llenos de pánico. Con los ojos fijos en el hombre de traje, Alejandro lo sintió acercarse, la presión intensificándose. Mira en tu interior, la verdad siempre estuvo allí, una oscuridad que nunca pudiste ver. Podría ser el rey o el tirano. Elige. Con un gesto, el hombre extendió la mano y de las grietas emergió algo colosal, un espectro oscuro, un antiguo bienestar visible que parecía devorar la luz misma. La revelación llegó como un rayo. Es tu padre. Es él quien ha manipulado todo. Alejandro sintió que el pánico crecía a su alrededor. La multitud retrocedió, horrorizada, mientras la sombra ominosa desde el abismo se materializaba con el rostro de su padre. «No, esto no puede estar pasando», murmuró él, el aire helado llenando su pecho. El hombre de traje sonrió. «Ahora debes decidir. ¿Te pondrás de pie con él o tomarás el control y romperás el ciclo?» Las preguntas se arremolinaron en su mente. Mientras observaba la escena transformarse, un grito desgarrador resonó de fondo, y en otro giro sorprendente, la anciana comenzó a desvanecerse. «¡No! ¡No!». Alejandro corrió hacia ella, pero al acercarse, la sombra devoradora se abalanzó y engulló a su madre. Todo se detuvo, la sombra se expandió, y Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¡Madre!». La medalla que antes brillaba se volvió oscura. Todo lo que creía saber se hizo añicos. Aquella pregunta se convirtió en un eco aterrador. ¿Quién realmente eres tú, Alejandro? Engullido por la desesperación y el caos, lo comprendió. No podía confiar en nadie, ni en sí mismo. El rugido de la multitud y la intensidad de la oscuridad que se cernía sobre él lo dejaron atrapado en un mar de incertidumbre. ¿Qué debía elegir? La decisión pesaba como un plomo. La sombra estaba ahí, como un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. Pero con su madre perdida, tal vez sería él quien finalmente caería. El aire estaba cargado de tensión, como si la atmósfera misma estuviera esperando una explosión. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies, observando cómo la sombra de su padre se acercaba, oscura y amenazadora. El horror que lo invadía era palpable. No solo estaban en juego sus recuerdos, sino el legado entero que su familia parecía haber escondido. «¡Alejandro!», gritó su madre desde las sombras, la luz de la medalla brillando a sus pies como un faro apagado. «No dejes que el miedo te controle. El verdadero poder está en tu sangre y en tu capacidad para elegir».
El grito desgarrador de Samuel resonó de fondo, un eco del hombre que una vez conoció, ahora transformado en una simulación retorcida. No hagas lo que él dice. Tú eres más fuerte de lo que crees. Lucha por lo que es correcto, por lo que realmente importa. El caos aumentó. Las personas alrededor se giraron, murmurando y gritando, sus rostros angustiados, buscando una salida, buscando respuestas. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Miró a su padre, cuya figura se enrocaba en una maldad que nunca había sospechado. «No me obligues a elegir», murmuró Alejandro, su voz apenas un hilo de susurros. La presión en su pecho casi lo sofocaba. «Elégeme, hijo, este es tu legado», dijo su padre, mientras el poder que emanaba de él se volvía más intenso como un huracán. «Usa el don que tenemos, domina este caos». Pero en esa lucha oscura, un destello de luz surgió de la medalla, trayendo consigo un recuerdo de su infancia, la risa de un niño perdido, la alegría de momentos que nunca debieron ser olvidados. Con eso, un nuevo impulso se encendió dentro de él. «No, no seré parte de tu juego», gritó, su voz ahora fuerte y clara, resonando entre la confusión. El eco de su determinación sorprendió a la multitud. Todos se detuvieron. La sombra de su padre titubeó, como si la fuerza de su ira se viese comprometida. Alejandro extendió su mano hacia la luz de la medalla. Mientras lo hacía, el poder que había estado acumulándose a su alrededor comenzó a estabilizarse, envolviéndolo como una burbuja de protección. «Tú eres el elegido», resonó la voz de la anciana, mientras el caos a su alrededor se volvía el eco de la verdad. «No estás solo, Alejandro. Tienes la fuerza de tu madre en ti. Tómala». La luz se expandió y un paisaje lleno de risas y amor se desplegó ante él. Recuerdos de su infancia revivieron, llenando el vacío de su corazón. «Si eso es lo que soy, entonces no hay miedo», exclamó. Con un grito de batalla, Alejandro cargó hacia su padre y la sombra que lo rodeaba, dispuesto a romper el ciclo de dolor y manipulación. La esfera de luz estalló a su alrededor y en ese instante la verdad se encaró a la oscuridad. Un estruendo retumbó cuando la conexión con su padre se rompió. La sombra se disolvió y con ella las cadenas que mantenían a su gente atrapada comenzaron a desvanecerse. Una ola de alivio se extendió entre la multitud. Samuel, ahora liberado, la voz de su madre se desvaneció, pero su herencia perduraría. La luz de la medalla vibraba, casi pidiéndole que siguiera adelante, que no se detuviera. «Recuerda legendarias historias que nunca se contaron», pensó, mientras el cielo se despejaba. La vida iba a cambiar, y un nuevo capítulo se abriría frente a él. Entonces, un silencio profundo descendió, como un presagio de que lo que había pasado era solo el comienzo de algo más grande. Y en ese momento, un llamado reverberó por el aire. La importancia de la comunidad, la necesidad de aferrarse a lo que realmente les unía. Una promesa hecha, un camino por recorrer. Ahora es tu turno de ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y muestra tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, porque quiero saberlo todo y no esperes ni un segundo más para